Bueno, Listo. un afectuoso saludo. Les decía que les agradezco muchísimo su puntualidad. El tema de hoy es bien importante. Tenemos ya nuestra penúltima sesión de formación como promotores de salud. Como siempre, la sesión quedará grabada para que ustedes puedan retomarla y utilizarla como consideren que les puede ser útil. Habíamos hablado que el tema de hoy va a ser cambio, el cambio, y vamos a hablar de las políticas. Y dentro de las políticas habíamos anunciado que íbamos a hablar de nuestra política de Universidad Nacional como promotora de salud. Sencillamente quiero que volvamos al recorrido que hemos hecho. Abrimos con todo lo que era un diálogo entre los conceptos y las estrategias, los conceptos y la acción en promoción de la salud, para tratar de clarificar al máximo cómo trabajar en promoción de la salud. Eso hicimos en las primeras sesiones y trabajamos muchos conceptos relacionados con promoción de la salud y los aterrizamos en cómo dan lugar a la generación de estrategias. Después de estas sesiones, trabajamos el tema de estilos de vida desde una perspectiva amplia que nos permite realmente incidir mucho más desde la promoción de la salud en estilos de vida en la relación con nosotros, con los otros y con el ambiente. Hoy vamos a trabajar la gestión de procesos de cambio en favor de la salud, que como vamos a ver es un tema fundamental cuando hablamos de salud y promoción de la salud. Y finalizaríamos con planeación y evaluación, algunos elementos clave para que ustedes puedan aterrizar en sus sedes eh, respecto a la planeación en promoción de la salud y la evaluación en promoción de la salud. Eh, Algo importante es que estos temas son complejos, tienen mucha profundidad y que lograr realmente abordarlos implicaba un tiempo sincrónico, estas reuniones, y un tiempo de autoaprendizaje. Para el tiempo de aprendizaje les he compartido videos, lecturas, documentos que les pueden resultar interesantes. Sé que son épocas complicadas, sin embargo, les dejo esta inquietud. Son temas que necesitan realmente abordarse con mayor profundidad. Yo hago una introducción que da muchos recursos para poder profundizar, pero el ejercicio de autoaprendizaje es muy importante. Quiero sugerirles en este autoaprendizaje los espacios de promoción de la salud en la región de las Américas, caja de herramientas. ¿Por qué? Porque están diseñados justamente para fortalecer en la capacidad de promoción de la salud. Convocan expertos de distintos países de la región en temas fundamentales relacionados con promoción de la salud, algunos de los cuales ya hemos abordado. Entonces, hay documentos, pero también hay videos con las grabaciones de los foros que les pueden resultar útiles, no solamente para que ustedes profundicen en los temas, sino para que los puedan trabajar en sus sedes o con los equipos que quieran profundizar. Este es un material que se utiliza a nivel de pregrado, posgrado, doctorado y que está siendo realmente útil en el fortalecimiento de la capacidad en promoción de la salud. Esta es la ruta que hemos seguido, eso es lo que nos queda y la invitación a ese ejercicio de autoaprendizaje y un aprendizaje compartido con los equipos de sus sedes en los que espero que el material grabado en YouTube les resulte útil. Hoy, como siempre, quiero pedirles que el tema lo aterricemos en distintos niveles. El primer nivel es nosotros mismos, ese nivel individual en donde la promoción de la salud aporta a nuestro bienestar, aporta a nuestra calidad de vida, aporta a nuestro desarrollo humano. Y cuando trabajamos los temas, podemos mirar en distintos niveles. Un nivel somos nosotros, que es muy importante. Si yo me cuido, puedo cuidar. Si yo me cuido y favorezco mi desarrollo humano, tengo muchas más herramientas para acompañar procesos orientados a favorecer el desarrollo humano a nivel individual y comunitario. Ese es un nivel, pero también habíamos hablado de el nivel de equipos en las sedes y entonces cómo en las sedes podemos fortalecer comunicación con los equipos sobre estos temas.
y abrir espacios también de fortalecimiento de la capacidad en promoción de la salud. Pero habíamos hablado también de equipos intersedes, en donde pudiéramos comunicarnos abiertamente todos los que participamos en el espacio y otras personas en torno a temas de interés relacionados con promoción de la salud, y en ese sentido nos comprometimos a facilitarles un directorio organizadito que les facilite una comunicación entre ustedes. Al finalizar los espacios tendrán el directorio y tendrán una síntesis de todo lo trabajado y el acceso pues permanente a todas las grabaciones que se suben inmediatamente al canal de YouTube. En este tema de cambio, ahora lo vamos a revisar a profundidad, pero esa mirada sobre nosotros es importante. Entonces, como siempre, quiero pedirles que tener papel, tener con qué apuntar y que nos demos el espacio para mirarnos, mirar nuestra sede y tener miradas más amplias. Que pensemos en nuestro desarrollo humano, que pensemos en nuestro bienestar, en esta apuesta por la promoción de la salud. Y aquí ya empezamos a dialogar. Estas preguntas, ¿por qué hablar de cambio cuando se habla de promoción de la salud? Les invito o por el chat o sencillamente, por favor, prendan su micrófono. Cuando prenden el micrófono y cámara, pues es súper rico y súper enriquecedor para todos escucharlos. ¿Qué necesitamos cambiar al trabajar en favor de la salud? Y entonces aquí lluvia de ideas. ¿Por qué hablar de cambio? ¿Por qué les digo es un tema tan importante el cambio? ¿Qué pensamos? Y les invito a tomar la palabra. ¿Por qué hablar de cambio cuando hablamos de salud y promoción de la salud? ¿Alguna idea? Yo considero que hay que cambiar algunos hábitos que se traen, ¿no? Ujú. Y el concepto también hay que empezar a darles el concepto más desde lo individual a lo colectivo. Entonces lo que tú hablabas ahorita, de que si yo no me cuido, ¿cómo puedo o pretendo cuidar a otros en todas las esferas de mi ser? Entonces yo creo que desde ahí tenemos que empezar a generar ese propio cambio, cuando yo soy consciente de que yo tengo que empezar a cuidarme, a consentirme, a estar muy bien, para que eso se vea también reflejado en los otros. Muchas gracias, Consuelo. Y entonces tú nos hablas de hábitos y nos hablas de lo individual y nos hablas de lo comunitario y cómo ese cuidado también nace en prácticas de autocuidado. Desde Oficina de Enlace Orinoquía, ¿quién está hoy? Buenos días, María Estela. María Hola, María Estela. Estela, qué rico. ¿Cómo estás? Muy Cuéntanos. bien. Bueno, yo creo que se habla de cambio porque el primer cambio que debemos hacer es poder reconocer la salud como un bien y en ese sentido saber que la promoción de la salud pues requiere un cambio de mentalidad, un cambio de mirada, digamos, de quitarnos la mirada de lo preventivo o de lo clínico para poder ampliar ese concepto que tenemos. Entonces, por eso arrancamos desde hablar del cambio. Pues muchas gracias, María Estela, y también nos refieres la importancia de ampliar la perspectiva. Cuando ampliamos la perspectiva podemos incidir mucho más y aportar mucho más. Fíjense que cuando nosotros trabajamos cambios en salud, buscamos cambios en muy distintos niveles, como María Estela y Consuelo nos decían. Buscamos cambios, por ejemplo, a nivel de conocimientos y decimos, necesitamos que las personas para tener mejores prácticas de autocuidado y cuidado mutuo amplíen conocimientos en tales temas y decimos, esta información es importante para la gente. Por ejemplo, en nuestro retorno, necesitamos que conozcan mucho más sobre los protocolos, sobre la manera de cuidarnos, sobre los canales para comunicar dificultades, es decir, ampliar conocimientos puede ser un nivel. Otro nivel en el que normalmente favorecemos cambios es el cambio de actitudes y allí nos conectamos con la motivación y entonces necesitamos motivar a las personas
para cuidar la salud o necesitamos motivar a las personas en el abordaje de los temas particulares en favor de su salud. Pero hay otros cambios muy, muy importantes que son los cambios en condiciones, las condiciones que hacen posible el bienestar, que hacen posible la calidad de vida. Y decíamos, estos cambios en condiciones son los que hacen o no posibles tener estilos de vida saludables. Y cuando hablábamos de estilos de hábitos y estilos de vida saludables, decíamos, no corresponden solamente a una decisión individual, sino que emergen en un contexto que hace posibles estilos de vida más o menos saludables. Y entonces fíjense que cuando pensamos en cambio, pensamos en muchos, muchos niveles. Y pensamos en motivación y pensamos en fortalecimiento de la capacidad, en empoderamiento, en autoeficacia. Sobre autoeficacia me voy a detener un poquito más adelante, cuando trabajemos teorías del cambio, que no las alcanzamos a profundizar, pero sí se las voy a nombrar y les voy a sugerir algunos documentos interesantes. Pero la autoeficacia es una teoría de cambio que nos muestra cómo reforzar esa adopción de nuevos repertorios de comportamientos a nivel individual o comunitario. Es como una pildorita pequeñita en la autoeficacia. La autoeficacia nos lleva a sentir que eso que queremos asumir vale la pena y sabemos cómo hacerlo, nos motiva, nos sentimos capaces de. Entonces, cuando trabajamos el cambio desde autoeficacia, la reforzamos a nivel individual y a nivel comunitario, de tal manera que se fortalece la capacidad y se fortalece esa posibilidad de tener y de incorporar esos nuevos repertorios, si es el caso. Y hablamos de participación. Y fíjense que siempre hablamos de cambios individuales y sociales, no van por separado, y lo vamos a ver más en detalle, sino cómo los cambios individuales y los cambios sociales se potencian entre sí. ¿Para qué los cambios? Entonces, esta pequeña introducción sencillamente para mostrarles la importancia del tema. Y entonces uno diría que cuando trabaja en salud, los cambios tienen que ver con disminuir las cargas de enfermedad y uno, fíjense que habitualmente nos quedamos aquí, decimos, y esto es muy importante, decimos, tenemos que disminuir las cargas de enfermedad y entonces hablamos de cambios para cuando estos cambios nos ayudan a evitar la enfermedad. Y entonces hay algunos indicadores que les puse allí para ilustrar cuándo sabe uno que sí está disminuyendo la carga de enfermedad. Y entonces dice uno, bueno, estos cambios, por ejemplo, en condiciones, nos ayudan a disminuir tasas de mortalidad, de enfermedades, o estos cambios en comportamientos nos ayudan a, y entonces este sería un logro importante. Pero como siempre les he dicho, es muy importante, pero no es suficiente. Y entonces, el para qué los cambios también nos remite a lograr ganancias en salud. Y al lograr ganancias en salud, entonces ya estamos pensando en eso que hemos hablado cuando hablamos de promoción de la salud. Estamos hablando de bienestar, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de oportunidades para el desarrollo humano, estamos hablando de participación, equidad, calidad de vida. Y entonces allí nosotros gestionamos cambios importantes en todos los niveles que les dije para mejorar las condiciones para la salud y lograr oportunidades para el desarrollo individual y comunitario. Y fíjense que allí tenemos una cantidad de ganancias en salud que son importantes. Y entonces, estamos hablando de la Universidad Nacional como promotora de salud, las universidades como promotoras de salud. Llevamos muchos años en el movimiento de universidades promotoras de salud. ¿Desde dónde está esa apuesta? Esa apuesta está en que el paso por la universidad le aporte de manera positiva a nuestra salud. Y entonces decimos, miren, definitivamente el estar en la universidad, el compartir tiempos y espacios en la universidad podría aportar de manera positiva a nuestra salud, a nuestro bienestar, a nuestro desarrollo humano. Esa es una apuesta importante. No siempre sucede,
Por eso la apuesta de fortalecernos como universidades promotoras de salud o en el caso de otros entornos, fortalecer a las escuelas como escuelas saludables, fortalecer a las ciudades y municipios como saludables, fortalecer los entornos laborales como saludables, porque muchas veces el transcurrir y el paso no aporta con fuerza como debería ser a la salud. Y entonces esa apuesta por trabajar desde universidades promotoras de salud y porque nuestra universidad sea una universidad promotora de salud, pues está conectada con esto, que el paso realmente nos aporte de manera positiva. Y fíjense que estos conceptos ya los habíamos mirado, pero los traje de manera sintética acá. El concepto de universidad promotora de salud. Y fíjense que habíamos hablado como la apuesta es por el desarrollo humano y la calidad de vida. Que seamos multiplicadores, por eso es importante esta formación como promotores de salud, pero también potenciar el desarrollo al máximo, es decir, que todos tengamos al máximo las posibilidades de desarrollar nuestras potencialidades. Y ese fortalecimiento de la capacidad para participar. Este estudio en el que tuve la oportunidad de participar, organizado por la Universidad de los Andes, nos muestra lo que les quería ilustrar. No siempre el paso por la universidad le aporta positivamente a nuestra salud. Tenemos que tomar decisiones, pero mejorar condiciones para que eso suceda. En este estudio que hicimos con 24 facultades de medicina de 13 departamentos del país, coordinado por la Universidad de los Andes, hubo cosas muy interesantes. El doctor John Duperle en la Universidad de los Andes fue el coordinador de este estudio y en la primera etapa se caracterizó con lo que pasaba, pero en la segunda etapa, que es el librito que aparece allí, nos muestra estrategias de intervención diseñadas desde las facultades que participaron. Y entonces lo que les quiero mostrar es que hay una condición de realidad que necesitamos intervenir para favorecer que ese paso por la universidad sí le aporte a nuestra salud y que sí se pueden hacer cosas y que sí se pueden diseñar estrategias. Esta situación que ilustraba a las facultades de medicina específicamente nos mostraba que los hábitos nutricionales, actividad física, consumo de tabaco y alcohol empeoraban en vez de mejorar. Y entonces, como quizás nuestro descanso era menos reparador mientras éramos estudiantes, quizás incorporábamos consumos nocivos de distinto tipo, quizás no nos alimentábamos de la mejor manera y ese consumo de frutas y verduras estaba un poco lejano a lo ideal, se incorporaban más alimentos y comida chatarra, por ejemplo, o ultraprocesados o bebidas azucaradas, y que subía la prevalencia de consumos nocivos de distintos tipos. Y lo traje a colación a pesar de que solamente tengo este estudio de facultades de medicina, porque el acompañamiento en procesos en distintas universidades me ha mostrado que en otras carreras puede ser menos fuerte, pero igual hay un deterioro de los estilos, hábitos y estilos de vida y asumimos que es natural. Y nosotros decimos, no, pero esos son los estudiantes, pero si uno dialoga con docentes administrativos, nos hemos naturalizado de alguna manera, uy, no alcanzo a almorzar, no alcancé a desayunar, uy, no, qué estrés, Dios mío, estoy desbordado de trabajo, y asumimos que eso es natural y que eso nos acompaña y que eso es parte de la vida y de olvidarnos de los hobbies y olvidarnos de lo importante para nosotros y olvidarnos de cuidarnos, pues es natural porque es que hay tanto trabajo que a qué hora yo realmente hago algo de actividad física que disfrute, a qué hora cocino yo cosas deliciosas, a qué hora comparto con la familia y entonces, ¿qué hubo? Buenos días, hasta luego, ¿cómo está? ¿Cansado? Chao. Y se nos vuelve natural que el paso por esa que es nuestra universidad quizás no mejore nuestra salud, sino que de alguna manera demos por sentado que vamos a tener buena salud siempre y
y sencillamente hacemos lo máximo por aquello que amamos en nuestro trabajo o en nuestro estudio o en nuestra vida cotidiana. Y la pregunta que está de fondo es, ¿podemos hacer algo más para que ese paso por la universidad le aporte de manera positiva a nuestra salud? Desde el movimiento de universidades promotoras de salud es claro que sí podemos hacer algo más y que podemos coordinar esfuerzos y diseñar estrategias para que corresponsablemente mejoremos las condiciones, pero además favorezcamos que esos hábitos y estilos de vida saludables sean tan naturales como a veces se vuelve natural lo que no es tan saludable. Y entonces la idea es que desde estas apuestas de entornos promotores de salud, todos los que les nombré, incluidas las universidades, la apuesta es que sí se puede hacer algo más y que podemos trabajar por mejorar las condiciones, pero también por lograr cambios culturales importantes para la salud y la vida. En esta parte también les invito a que participen y prendan sus micrófonos, más que pedir la mano, solo prendan el micrófono y verán que nos fluye muy bien la comunicación sin ningún misterio. Miren esta pregunta. Desde nuestra experiencia, ¿qué dificulta procesos de cambio? Traigan a su mente procesos de cambio que ustedes se hayan propuesto. A veces uno, cuando empieza el año, cuando finaliza el año, cuando va a empezar el año, siempre se hace propósitos de año nuevo. Y dice, este año sí, este año voy a. Y se hace uno el propósito y de alguna manera hace un esfuerzo. A veces lo logra, pero a veces retorna a lo conocido. A veces hemos tenido que enfrentar cambios fuertes para los que no estábamos preparados, como pasó cuando inicia la pandemia. Y entonces empieza a resultarnos difícil tantas cosas que eran naturales, como salir a la calle, como abrazar, como estar con otros, se volvieron complejas y nos ponían en riesgo. Y entonces, estos cambios que no buscamos también nos retan y también hay dificultades allí. Y entonces quiero que traigan a la mente cambios y qué los puede dificultar, qué sienten ustedes que dificulta los cambios. Porque trayendo ejemplos desde nuestra experiencia, nos va a ser mucho más fácil acompañar y gestionar procesos de cambio. Si entendemos qué los dificulta, podemos aproximarnos a lo que los dificulta y abordarlo. Al comprenderlo, abordarlo. Entonces, ¿qué dificulta procesos de cambio? Lluvia de ideas. ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo creería que la resistencia justamente a esos cambios, porque estamos en una zona de confort. Entonces, todo cambio pues obviamente genera como esa desestabilización y eso no es agradable para muchas veces, ¿sí? Entonces hay una resistencia muy grande a esos cambios y porque no se ve la parte positiva de esos cambios. Entonces, Consuelo nos dice, bueno, nos acostumbramos y lo seguro es una forma de confort, es un espacio de confort. Y entonces eso conocido ya se nos vuelve, mire, quizás podría estar mejor, quizás podría estar más feliz, quizás podría estar más vital, pero esto conocido como que de alguna manera se vuelve un espacio seguro. Y Julie nos habla de la indiferencia, el desinterés y la falta de motivación. Entonces uno dice, pues tampoco vale la pena el esfuerzo y se puede quedar en situaciones que de pronto no son tan favorables incluso para la propia salud de uno. Entonces uno dice, pero es que yo ya me acostumbré a no desayunar. ¿Cuál es el problema? Yo realmente empiezo mi día, empiezo vital y uno piensa que va a tener salud siempre y que iniciar una larga jornada sin desayuno, pues tampoco lo afecta porque si en 20 años no lo ha afectado, pues quizás no lo va a afectar, ¿cierto? Y entonces se naturaliza y se nos vuelve espacio seguro y como nos dice Julie, nos volvemos un poquito indiferentes ante cosas que quizás no nos generan bienestar. Mónica nos dice que a veces falta pensar en nosotros y nos habla del amor propio y entonces uno dice, pues no se cuida tanto, ¿no? Y no tiene esas prácticas de autocuidado tan incorporadas, se acostumbra uno más a cuidar a los otros que a cuidarse a uno mismo. María Estela, toma la palabra, Yo por favor. creo que hay una cosa importante que dificulta esos procesos de cambio y es cuando los procesos son asignados a dedo. Es decir,
Cuando decimos, ah, no, es que le toca a fulana o a fulano porque ellos son los que hacen parte del área de bienestar, ¿sí? Pero resulta que ese fulano o esa fulana no quieren participar en un proceso de promoción de la salud, entonces, pues por supuesto que están cerrados. Entonces, si Bueno, concertamos en el equipo que es blanco, ellos dicen que no, que es negro con pepitas verdes, solamente porque están cerrados a ese proceso. Creo que es una de las cosas más fundamentales para que dificulta el cambio. Otra que creería yo que también dificulta mucho el cambio es eh, ¿cómo se llama? Como que creemos que todo esto es súper complicado, ¿no? Entonces, ah, no, yo porque tengo obesidad no puedo ser parte de promoción de la salud porque con qué ejemplo voy a mediar en esto, o sea, como si tuviéramos que tener la vida perfecta para poder ser parte de un proceso de promoción de la salud. Básicamente, como esas dos cositas quería aportar. muy importante, María Estela, porque cuando no nos sentimos motivados, fíjense que la motivación es muy importante, por eso cuando gestionamos procesos de cambio, el tema de motivación es fundamental. Cuando hablamos de promoción de la salud, siempre conectémoslo con dos cosas, ya te doy la palabra, Olga Cecilia, siempre conectemos con corresponsabilidad y coproducción de salud, lo que quiere decir que asignar a dedo no nos funciona, y que nos funciona es trabajar colaborativamente cuando hablamos de promoción de la salud. Eh, nos hablaba Carmen de creencias y tradiciones, y entonces las creencias y tradiciones son espacios seguros también. Y bueno, están levantando la mano Olga Cecilia y Mónica. Entonces, Olga Cecilia, te escuchamos. Bueno, buenos días, que no había saludado. Hay un elemento que me llamó mucho la atención alguna vez en un proceso de cambio y sobre todo se da mucho en funcionarios públicos. Qué pesar, pero es fue como mi identificación en ese proceso. Y es que hay veces que tenemos X número de funcionarios en sus cargos, no tienen el conocimiento, no entendieron las instrucciones y por temor a parecer que no tienen el rango o el nivel adecuado para estar en ese cargo que sustentan, no preguntan. Entonces uno va y pregunta, sí, 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 ya, espérese que es que se va a hacer, falta esto, estamos organizando la campaña, vamos, y uno dice, pero tan extraño, ¿por qué no avanza? Porque hay un nudo y son como en esos puntos. Y finalmente eso se puede resolver cuando uno ya se sienta en un espacio diferente, digamos, invita al funcionario, la funcionaria responsable del tema y le dice, venga, la invito a tomar un café afuera del espacio de trabajo, conversa con esa persona y la persona le dice a uno, es que sabe que la verdad yo no entendí y no sé cómo dar instrucciones, no sé cómo hacer la campaña, no entiendo qué es lo que hay que hacer. Ese es un tema que imposibilita definitivamente cambios estructurales en estructuras, valga la redundancia, en organizaciones más bien públicas. Y eso, digamos que en este momento que la universidad está generando cambios rápidos y que quiere, digamos, dar saltos muy grandes para adecuarse a todos los cambios que se dieron y todo lo que salió a la luz con la pandemia, lo estoy encontrando en la universidad. Digamos que yo me refería a esos temas en otros tipos de instituciones públicas con otros procesos, pero al interior de la universidad, por ejemplo, algo tan simple como armonizar dependencias, como hicimos un trabajo en equipo, saquemos un documento conjunto, firmémoslo entre todos. Es decir, se llega a un punto en que no se avanza por eso. Muy, muy importante tu aporte y fíjate que incluyes varios elementos. Cuando los procesos son muy rápidos y no alcanzamos a apropiarlos, es muy difícil realmente ser parte de ellos. Y el temor está presente en los procesos de cambio. El temor nos acompaña y la certidumbre nos acompaña en los procesos de cambio. Diana Carolina, toma la palabra. Bueno, yo creo que pues desde mi poca experiencia laboral que he tenido, porque hasta ahora pues he podido tener un trabajo,
logré identificar que a veces algo que limita mucho los procesos de cambio es la falta de definición, valga la redundancia, de un proceso, sea para una actividad específica, para un objetivo, para una meta. Yo puntualmente pues trabajé hace un mes con la Secretaría de Salud de Boyacá, pero yo sé que no es solo de una institución, sino de muchas instituciones públicas, también con municipios y demás, y pude identificar que cuando escasea una definición de los procesos en los diferentes objetivos y metas planteados, pues los empleados pues se pierden, tienen desconocimiento y eso de cierta manera también limitan esos procesos de cambio. Siento que es importante centrarse en la sistematización. Yo, por ejemplo, me considero una persona muy metódica y siento que el método, el sentarse a planear, sé que a veces puede ser un poco harto. Identifiqué que también en varios municipios que de pronto lideran diferentes procesos, como por ejemplo la seguridad alimentaria y nutricional y demás, a ellos se les dificulta mucho tomar avances porque no se han sentado a decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué recursos necesitamos? Y es sentarse a hacer esos procesos de planeación. Siento que la falta de sistematización y de método puede limitar esos procesos de cambio. Muy importante lo que nos dice Ana Carolina y nos remite al tema tan importante de la planeación. Primero, pensar que los cambios implican procesos, pero procesos que deben planearse, que implican pasos. Y nombraste otra cosa y es el acceso a la información. Quiero que pensemos en un instante que los cambios no son solamente para las instituciones, pensemos también en nosotros y en el acompañamiento a, por ejemplo, a el desarrollo de hábitos y estilos de vida saludables, en nosotros y en nosotros. Todo esto aplica, el temor aplica, el sentirnos de pronto más cómodos en un espacio seguro aplica, la necesidad de planeación aplica, pensar que no se llega de un salto, sino que implica un proceso y que necesitamos acceder a información y que necesitamos realmente poder dialogar no solamente lo que vamos logrando, que es muy importante cuando gestionamos en procesos de cambio porque fortalece la autoeficacia, sino en aprender de las dificultades que también fortalece la autoeficacia y que es fundamental. María Estela nos dice que sumaría la falta de poder de decisión cuando se trata de implementar una política o de destinar un recurso y eso no está en nuestro poder de decisión. Y entonces, ¿cómo somos conscientes que muchas veces para lograr cambios necesitamos de otros? Y cómo, por ejemplo, cambios en nuestros hábitos y estilos de vida son favorecidos si nuestro contexto los favorece, si nuestra red de apoyo lo favorece, si nuestra familia lo favorece, es decir, si nos apoyamos es más fácil lograr cambios importantes. Entonces, hemos hablado de procesos que toman tiempo y algo que lo dificulta es pensar que se logra ya. Bueno, desde mañana, entonces yo voy a hacer esto distinto. Esto que venía haciendo durante muchos años y que es camino conocido, me implica explorar nuevas formas de hacerlo y no lo voy a lograr de un momento a otro, ¿cierto? Olga Lucía, toma la palabra. Sí, gracias. Hay una cosa importante en eso que usted está diciendo, profesora, y es que, pues cuando yo vi las sesiones con usted, yo soy de la especialización de alimentación y nutrición y promoción de la salud, me pareció algo muy importante y es lo del mapeo y la localización de activos en las comunidades. Yo trabajo con una empresa a la cual nos dedicamos a llevar todas las campañas gubernamentales de distintos ministerios a la población. Y yo veo que muchas veces esas campañas no involucran a la comunidad, sino que simplemente desde la institución se las inventan, llegan a territorio con una cosa que la comunidad no necesita. Primero, no tienen en cuenta sus creencias, no tienen en cuenta su cultura ni sus costumbres, ni realmente la necesidad de ellos. Entonces, cuando vimos la parte de mapeo de activos y los activos de la comunidad, identificar esas personas y esas herramientas,
me parece súper importante porque allí es donde llegamos realmente con soluciones verdaderas y que la comunidad acoge. Si no, simplemente va a ser la campaña o el material de darle salida y mostrar pues como lo que está dando un gobernante, pero no realmente lo que necesitan las comunidades para favorecer sus necesidades. Muy importante tu aporte. Muchas gracias, Olga Lucía. Contar con los recursos individuales o comunitarios. Esos son los activos en salud, esos recursos con los que cuentan las personas y las comunidades. Y entonces, en los procesos de cambio, los recursos son importantes. Voy a pasar el ejemplo que nos plantea Olga Lucía, que nos ayuda muchísimo en este momento en el tema. Lo voy a pasar al ámbito individual para que pongamos a dialogar lo individual y lo comunitario y veamos cómo esto que estamos planteando aplica para lo individual y aplica para lo comunitario. Entonces, a nivel comunitario nos dice Olga Lucía, tener en cuenta los activos y recursos con los que cuenta la comunidad en favor de su salud. Y ahí ella nos muestra la diferencia tan grande que hay entre prescribir, decir qué hacer a otro casi sin conocerlo, a lo participativo, y es construir con otro, priorizar con otro los problemas y diseñar las estrategias con otro, lo participativo, y cómo puede ser de potente lo participativo, y cómo en lo institucional muchas veces el camino más corto se siente lo prescriptivo. Eso a nivel comunitario. Pensémoslo a nivel personal. Y entonces supongamos que enfrentamos una situación complicada. Esa situación complicada exige de nosotros flexibilidad y apertura al cambio y decimos, oiga, no, yo no puedo. Realmente me queda muy difícil, me siento que me sobrepasa. Esto que estoy viviendo me sobrepasa. Y si de alguna manera en el acompañamiento decimos, ¿en qué momentos has enfrentado situaciones similares, por ejemplo? Pues mire, en tal momento, en tal otro, también me quedó tan difícil y sentí, bueno, ¿y qué pasó? Y mire, descubrí que sí podía por esto y esto y esto, o encontré apoyo en esto, o aprendí que, y entonces esa conexión con mis recursos, mis aprendizajes de mi historia, también me pueden permitir decir, oiga, no, yo sé que las situaciones difíciles son difíciles, pero sé que cuento con los recursos para enfrentarlas. Y esa conexión con recursos de la que nos habla Olga Lucía es muy importante en los procesos comunitarios, pero también es muy importante en los procesos de acompañamiento individual. En esta gráfica les quería ilustrar que a veces sentimos que estamos solos porque nosotros somos los que sabemos cómo hacer las cosas, o estamos solos porque sentimos que los demás están en otra onda, y asumimos la responsabilidad del cambio nosotros solos y no contamos muchas veces con que podemos tener equipos y redes con los que podemos contar y con los que podemos construir juntos. Esto dificulta el cambio, por un lado porque nos sobrecarga, pero por otro lado porque desconoce el aporte potencial que otros nos pueden dar, que quizás no hacen las cosas como nosotros. Hay un dicho que a mí me encanta y es: cuando dos piensan igual, quizás sobra uno, porque cuando piensan distinto, quizás nos ayudan a ver cosas que no veíamos. No es tan cómodo porque culturalmente nos han acostumbrado a que es más fácil si nos dicen, sí, tú tienes toda la razón. Pero abrirnos a mirar otras perspectivas resulta enriquecedor. Y entonces, asumir solos los retos, pues también dificulta los procesos de cambio. Solos o porque nos designan a dedo, por ejemplo, como nos decía hace un ratito en una de las intervenciones, y entonces decimos, oiga, pues si me toca lo hago, pero es que yo estoy tan ocupado, y entonces le meto el esfuerzo, pero me siento solo. Y entonces, en estos procesos encaminados a promover la salud, ningún esfuerzo tiene sentido solitario. Los esfuerzos implican corresponsabilidad, coproducción de salud, articulación de esfuerzos, sinergias, procesos colaborativos. También nos puede dificultar el cambio lo que ustedes decían. Fíjense que eso es válido en lo individual y en lo comunitario. Lo conocido lo sentimos más seguro y de alguna manera lo sentimos nuestro. Puede ser que no sea lo mejor para nosotros, pero decimos es muy mío, porque estoy acostumbrada a funcionar así. Yo estoy acostumbrada a que me levanto tarde, no desayuno, salgo a trabajar y ya estoy acostumbrada. Así soy yo, así funciono, digamos.
Entonces, lo que sabemos es como más seguro, es más conocido y nos quedamos allí. Otra cosa que dificulta los procesos de cambio, también la nombraron ustedes, esa comodidad, esa costumbre, y hablábamos del temor. Siempre en los procesos de cambio hay temor. Si yo digo, bueno, estoy realmente en sobrepeso, en esta época de pandemia gané unos kilos, estuve bastante quietica, estuve bastante sedentaria, necesito acondicionarme nuevamente físicamente y volverlo a hacer, pero esos sentimientos de inseguridad y temor y de comodidad pues nos pueden jalar un poquito a empezar a amar nuestras jaulas. Y entonces no nos damos cuenta y emerge natural que aprendemos a cortarnos las alas y entonces, bueno, el corte de alas para que quepamos en la jaula y nos quedamos allí. Quizás sentimos, intuimos que podríamos estar mejor si hacemos tal cual cosa, pero lo dejamos para algún día. Decidimos no ver o no escuchar. A veces eso pasa con nosotros mismos. Decidimos no vernos y decimos, oiga, el cuerpo me dice que estoy cansado. Oiga, realmente me siento agotado, pero no, yo puedo otro poquito. Y logro no escucharme y logro no sentirme. Pero también logramos no ver o no escuchar a los otros, no solo a nosotros, sino a los otros. Y eso incluye comunidad. Y entonces, Olga Lucía nos hablaba, por ejemplo, de contextos en los que, por ejemplo, se plantea, esto es lo que se va a hacer en la comunidad, de una manera vertical, sin conocerla y sin escuchar y sin realmente conectarnos con esa comunidad. Pues allí realmente que eso se apropie. ¿Para qué sirve? Para que se ejecuten unos recursos que estaban destinados a un proyecto que muchas veces no solamente es paralelo a una comunidad, sino que además no tiene continuidad, pero se ejecutaron los recursos. Esto dificulta procesos de cambio. ¿Qué más dificulta? Creer que la historia será como decidamos escribirla y asumimos que empieza con lo que digamos nosotros. Miren que esto pasa muchísimo y entonces decimos, bueno, aquí llego yo a coordinar este proceso, no existía nada más. Lo demás no, porque es que yo como sé tanto, yo pienso que se debe hacer así y entonces borramos los procesos. La historia no empieza cuando empezamos a escribirla, la historia tiene unos antecedentes, la historia tiene unos contextos, la historia tiene unos otros. Y cuando se trata de procesos individuales, también en nuestra historia hay otras cosas adicionales a lo que empezamos a escribir en presente hacia adelante, que tienen que ver con nuestra historia, con nuestros recursos, con nuestros aprendizajes, con nuestros temores. Entonces, no podemos pensar que los cambios se logran haciendo borrón y cuenta nueva, sino que realmente tenemos que tener en cuenta esas miradas más amplias que nos permiten reconocer aquello que no vemos. Y entonces, por eso, cuando nosotros trabajamos en promoción de la salud, decimos, es muy importante hacer mapeo de actores clave. Piensen en esos lapicitos de colores. ¿Por qué? Porque los actores clave y las personas que están en la comunidad tienen miradas distintas, tienen perspectivas distintas, tienen vivencias distintas que enriquecen. Entonces, si yo voy a hacer una estrategia y la diseño para los estudiantes y digo, oigan, no me participan, pero tan bonito que quedó y no me participan, fíjense que el para los estudiantes implica que yo me lo soñé desde mi saber y desde mi perspectiva. Si yo lo hago con ellos, si yo lo diseño con ellos, no para ellos, nace validado y es diferente porque se enriquece con sus lecturas, con su lenguaje, con sus perspectivas, da respuesta a sus necesidades, pone en juego sus recursos y entonces los procesos de cambio se dificultan cuando pensamos que el borrón y cuenta nueva nos funciona y que nuestra mirada es la mirada. Nuestra mirada es nuestra mirada. No existe la mirada, sino la sumatoria de esas perspectivas que pueden enriquecer la mirada. Cuando dejamos que el temor a lo desconocido sea más grande que la posibilidad, y entonces uno piensa, yo soy así y no puedo. Les cuento, puse esta foto de los globos a propósito de superar los propios límites. Para mí, incluso pasar por un puente peatonal implicaba la dificultad porque sentía como vértigo, decía, Dios mío.
Y antes de la pandemia tenía que viajar permanentemente y en mis viajes monté en globo y decían, Connie, tú, yo me subí al globo y fue maravilloso y no sentí vértigo. Yo escalé montaña vertical, una montaña muy alta, compartirles fotos, y hice rappel y logré, a pesar del vértigo, por ejemplo. Hice parapente y fue maravilloso sentir que volaba y que el aire tibio va subiendo y subiendo, subiendo, y que uno ve realmente y puede estirar los brazos y sentir lo que podrían sentir los pájaros, por ejemplo. Maravilloso. Pero cuando uno el temor no lo enfrenta, de alguna manera lo atrapa y lo deja allí. Y entonces dice uno, bueno, este es un espacio seguro. Pero si yo me abro las posibilidades y exploro posibilidades, quizás encuentre que el temor sencillamente es una invitación a ser superado. ¿Qué facilita? Entonces, fíjense que la experiencia que ustedes tienen también nos puede conectar con cómo la comunicación facilita poder hablar con otros. Por eso los espacios de acompañamiento y los espacios terapéuticos nos ayudan, porque nos ayudan a poner afuera. O hablar con la comunidad y escuchar sus necesidades y escuchar sus perspectivas, nos ayudan. Resignificar la dificultad. Culturalmente nos han enseñado que la dificultad debe esconderse. En los procesos de promoción de la salud, la dificultad de mirarse a los ojos, comprenderse y siempre trae una invitación. Entonces, resignificar la dificultad. Pensar en esa corresponsabilidad, ese complemento, recuperar aprendizajes. Entonces, bueno, de esto, ¿qué aprendimos? De esta dificultad, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Cuál es el reto que está allí? Pensar que siempre hay opciones, porque uno dice, no, es que no hay nada que hacer, esto es lo único. Tenemos que seguir viviendo así, queriéndonos tan poquito y tratándonos tan mal, porque es que pues esa fue la vida que nos tocó. Saber que siempre hay opciones y conectarnos con recursos, como nos decía Olga, conectarnos con recursos. La flexibilidad. Comprender la incertidumbre, no temerle a la incertidumbre. En los procesos, fíjense, cuando hablamos de promoción de la salud, los procesos siempre son de largo aliento, de muy largo aliento, son de años. Y en esos años participan personas distintas y en esos años los contextos cambian y en esos años hay un dinamismo, ¿cierto? Y entonces, comprender que la incertidumbre acompaña los procesos nos abre a la curiosidad y nos abre a conectarnos con lo nuevo que emerge en el contexto, con lo que va pasando. Y entonces empezamos ya a no temerle la incertidumbre, sino ser flexibles y valorar la incertidumbre. Y aprendemos que las certezas no existen y que cuando prescribimos, eso quizás no funciona solito, que cuando le decimos a otro qué hacer, así sea un niño de 4 o 5 años, muy seguramente no siempre nos va a hacer caso, que hay otra manera de funcionar, que es escuchándonos y aprendiendo unos de otros. Algunos criterios importantes para acompañar procesos de cambio en promoción de la salud. Entonces, esta parte es un poquito conceptual, pero se los voy a aterrizar a la práctica porque les va a ser muy útil en lo comunitario, en las sedes, pero en el acompañamiento individual, pero también en sus propios procesos. Entonces, los cambios son procesos. Siempre piensen eso, los cambios son procesos. Son procesos que partimos de un lugar en donde estamos y en donde estamos tenemos recursos, tenemos experiencias en lo individual y comunitario, lo que tenemos. Y necesitamos movilizarnos y fíjense que las flechitas nos muestran, no son lineales, los procesos no son lineales. No quiere decir que hoy no desayuno, y desde mañana desayuno siempre y desayuno con frutas y desayuno con el huevito, con el quesito y entonces ya logro organizarme para preparar un buen desayuno. Implica procesos y los procesos no son lineales. Y entonces en ese retroceso, bueno, realmente no alcancé, sí quería desayunar, pero no alcancé. Bueno, ¿qué puedo hacer para así alcanzar? O que nunca más vaya a comer chicharrón. Muy bien, María Estela, sí. Y entonces uno puede decir, no, pues un chicharroncito de vez en cuando tampoco me va a hacer daño, ¿cierto? Distinto a si lo como todos los días. Entonces, pensar en los procesos. Lo que nos
lo que necesitamos, lo que nos ayuda a avanzar. Y cuando estamos en lo comunitario, por ejemplo, en lo comunitario que tenemos ahora, que la Universidad Nacional de Colombia sea una universidad promotora de salud, que nuestras sedes sean promotoras de salud y se favorezca el desarrollo humano, la calidad de vida para todos los miembros de la comunidad educativa. Y entonces creamos esa visión compartida y decimos dónde queremos estar y cómo podemos aportar para estar allí. Aquí una pregunta para ustedes en sus sedes. En los temas de interés en las sedes, ¿qué creen que se necesita cambiar y qué facilitaría procesos de cambio importantes? Y entonces, en este instante vamos a pensar un poquito en las sedes, en temas importantes, en donde decimos, bueno, aquí podría ser importante lograr este cambio y ténganlo allí, sencillamente apúntenlo, porque la idea es que ustedes se planteen temas en los que sea importante gestionar procesos de cambio y que posteriormente, si ustedes necesitan acompañamiento en los procesos de cambio, sencillamente me escriban y les pueda yo apoyar. No logramos trabajarlo en la sesión, pero que cuentan con ese acompañamiento en los procesos que quieran gestionar en las sedes. Otro criterio importante para favorecer procesos de cambio es hermoso y tiene que ver con que los procesos de cambio son procesos vivos. Y por eso les puse de alguna manera estas imágenes. A mí me encanta, como ustedes ya se han dado cuenta, con las imágenes como que nos vamos a llevar puestos los conceptos. Y entonces son procesos vivos, así como los seres humanos vamos cambiando, ¿cierto? En estos procesos hay vida y tenemos que cuidarlos y tenemos que atenderlos y atender las necesidades en cada uno de los momentos de los procesos. Esos procesos evolucionan con esas lógicas que nos invitan a fluir y a construir mejores posibilidades para nuestro bienestar. Aquí es importante que en esta pequeña introducción decirles que los cambios que buscamos requieren convicción y entonces uno dice, ay, es que usted no cambia, pero es que si la que quiere que cambie soy yo y no la otra persona, pues no tiene por qué cambiar, porque no tiene por qué hacerse a mi medida o a la medida de mis expectativas. Entonces, requiere convicción, querer cambiar. Y entonces, fíjense que en sus intervenciones al comienzo hablaban de la decisión. Les cuento, por ejemplo, cuando nosotros abrimos en la Universidad Javeriana la clínica de acompañamiento para dejar de fumar, el criterio de inclusión era ese yo decido dejar de fumar. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, hay distintos, Prochaska y Di Clemente nos definen el cambio y nos dicen, hay distintos momentos de estar menos listo a estar más listo para cambiar. Y hay un momento en que uno dice, oye, yo ya estoy listo, yo decido cambiar. Por ejemplo, en la clínica, el criterio de inclusión, en la clínica de acompañamiento para dejar de fumar era, yo decido dejar de fumar. Si estaba en las etapas anteriores, pues hacíamos algunos acompañamientos que ayudaban a las personas a moverse, a estar listos para cambiar, ¿cierto? Entonces, todo cambio requiere convicción. Si yo digo, yo realmente quiero volver a mi peso, yo realmente quiero alimentarme saludablemente, yo realmente quiero tener un desayuno balanceado, yo realmente quiero tener espacios para compartir en familia, yo realmente quiero. Convicción. Saber que son procesos y no afanarlos, no precipitarlos, ir aprendiendo del avance. Fortalecer la capacidad, fíjense que vuelve a aparecer aquí la autoeficacia, que voy a detallar más adelante. Requieren, como nos decía, tal vez era Olga Lucía, de seguimiento y la evaluación de una planeación juiciosa, no mentiras, era Diana Carolina. Diana Carolina nos hablaba de una planeación, ¿se acuerdan que nos decían? Y que cuando uno no planeaba, pues era mucho más difícil. Y entonces, cuando yo planeo, yo voy mirando cómo voy avanzando. Pensemos, por ejemplo, estamos acompañando a una persona que dice, yo quiero incorporar prácticas de actividad física. Y entonces, ese visibilizar, ese seguimiento y evaluación nos permite visibilizar logros, pero también nos permite identificar dificultades, invitaciones y aprendizajes que nos permiten avanzar, ¿cierto? Entonces, el seguimiento y evaluación, bueno, ¿y cómo te has sentido? ¿Y qué empezaste a hacer? Entonces, en esta semana que no nos vimos
¿qué pasó? Cuéntame. ¿Qué actividad física incorporaste? ¿Cómo aumentó? ¿Cómo te sentiste? Y entonces ese seguimiento y evaluación, fíjense que en lo individual y en lo comunitario es importante. Y en ese seguimiento y evaluación, visibilizar los logros y aprender de las dificultades. Eso va de la mano. Saber que requieren tiempo y que incorporar, naturalizar, disfrutar, consolidar y proyectar nuevos repertorios, pues es fruto de un proceso. Un proceso en el que, como nos decía Olga Lucía, los activos son muy importantes. Como hemos hablado, la planeación es muy importante. Tener visiones compartidas es muy importante porque nos permite optimizar los recursos, lograr transformaciones más profundas, lograr procesos colaborativos y abrirnos a la innovación. Fíjense que algo importante cuando planeamos en promoción de la salud es que yo no tengo clarísimo el punto de llegada. En las planeaciones tradicionales, ¿cómo se hace? Yo digo, aquí estoy, allá voy a llegar y voy a definir cómo saber que voy avanzando y unos indicadores que me permitan ver si llegué. En promoción de la salud sabemos que tenemos allí un ideal, tenemos allí también un lograble, es decir, a dónde voy yo a movilizarme, eso es claro, ¿cierto? Pero estamos abiertos al contexto, al proceso, a la información emergente, de tal manera que podemos innovar y quizás nosotros estábamos apuntando con nuestra flechita aquí, pero el proceso nos llevó mucho más allá y nos podemos sorprender y disfrutar por eso nuevo que apareció, eso nuevo que el proceso nos regala y que nosotros desde esta mirada inicial no habíamos podido ver. Los procesos, entonces, para poder innovar deben ser construidos participativamente, deben recuperar experiencias, deben tener claridades conceptuales también, deben fortalecer capacidades individuales y colectivas. Miren la importancia del liderazgo compartido y la corresponsabilidad de lo que hemos hablado. Deben abrir oportunidades para la reflexión y entonces no le temamos a las dificultades, no le temamos a lo difícil, sino cuestionemos también, decimos estamos logrando esto, pero permitámonos reflexionar sobre las experiencias. Deben reconocer y valorar lo emergente y lo diverso. Fíjense cómo en los procesos de cambio capitalizamos aprendizajes, eso que yo sabía antes, eso que como institución sabía, pero yo como persona o nosotros como familia, eso que sabíamos, eso que nuestra experiencia nos da. Cambiar no es dejar de ser, sino transformarnos para seguir creciendo. Hay una metáfora que dice, justo cuando la oruga pensó que iba a morir, se transformó en mariposa. A veces sentimos que las cosas son muy difíciles y si nos permitimos fluir y aprender de las circunstancias, muchas veces salimos fortalecidos. ¿Cómo logramos estos cambios? Desde promoción de la salud, en la gestión de procesos de cambio, pues definitivamente se logra gracias a procesos participativos. Se logra gracias a esa participación de actores clave y a relaciones horizontales en las que pues les he insistido siempre. Comunicación para el cambio. Eso nos aporta elementos muy importantes. Allí no alcanzamos a profundizar muchos elementos, pero sí quiero darles tips claves respecto a la importancia de la comunicación que nos favorece cambios. Y entonces, fíjense que esa comunicación que nos favorece cambios realmente tiene que ser horizontal. Siempre que piensen en una comunicación que favorezca cambios en lo individual y comunitario, piensen en esa horizontalidad, en donde yo dialogo con el otro. Si el otro es mi paciente, yo lo escucho porque él es el que tiene su vivencia, él tiene su experiencia, tiene sus recursos, yo acompaño su proceso, pero necesito empáticamente conectarme con lo que está pensando. Pero si me conecto con una comunidad, también tengo que lograr tener la sensibilidad para tener una relación horizontal que me permita comprender realmente lo que está pasando. Y eso nos lleva a pensar en los procesos colaborativos y nos lleva a pensar en los modelos participativos en donde siempre trabajamos con la gente, no para la gente. Ese es un cambio clave. Con la gente, no para ella. ¿Quién quiere prender la cámara
un minuto y jugar conmigo a algo para explicarles este concepto. Necesito a alguien que se anime a prender la cámara. Bueno, querida Angélica, te tocó a ti, porque nadie más se ha animado. Por favor, prende tu cámara. Ya, dame un segundito que está un poco oscuro. ¿Ya? Bueno, vamos a jugar. Quiero que imaginen esto. Miren que esto es muy importante a nivel de comunicación. Quiero que imaginen esto. En la comunicación tradicional, yo le doy, que es la que tienen en pantalla, yo le doy a Angélica un mensaje. Espero que Angélica lo reciba. Y entonces me parece como una bala. Entonces yo espero que lo reciba. Y ya, mandé el mensaje. Y entonces, en lo prescriptivo funcionamos así. Ahora quiero que te pongas de pie un segundito. Quiero que miren la diferencia que implicaría otra forma de comunicación. Entonces, imaginen que estamos presencial. No estamos presencial, pero vamos a imaginar. Estamos presencial y yo tengo este Fitbit y se lo mando a Angélica. Angélica lo recibe. Fíjense la expresión de Angélica. Ahí está, Angélica sonriendo. Pero después de que Angélica lo recibe y sonríe, ¿qué pasa? Mándamelo. Manda. Y me llega. Miren que esto es muy importante. Muy importante, gracias querida Angélica, para entender un poco más el tema de la comunicación con las personas. Perdón, me vuelvo a poner el para que me escuchen mejor. Entonces, tradicionalmente pensamos en la información vertical. Y yo digo, y yo diseño flyers, y yo diseño piezas comunicativas, y cómo soy de creativa, y cómo me invento de cosas. Bueno, y espero que les llegue. Y la comunicación tradicional. Pero resulta que este ejercicio que yo les hice y que Angélica me ayudó a hacer nos muestra que la comunicación con las personas implica la construcción de espacios de diálogo. Eso que aconteció de aquí hasta donde está Angélica, que estamos bastante lejos, pero fíjense, eso que aconteció nos abre un espacio de encuentro en donde podemos reflexionar y pensar juntos, en donde podemos abrir oportunidades para intercambiar preguntas y respuestas, en donde tenemos un terreno común. Eso es importante en el acompañamiento individual. Esa posibilidad en donde yo le digo, bueno, es que necesito que haga 30 minutos de ejercicio al día, actividad física vigorosa, porque es que si no se va a enfermar y usted decide. O bueno, ¿cómo vamos a lograr, si este es el ideal y necesitamos caminar hacia allá, qué podemos hacer? ¿Qué actividades puedes incorporar en tu vida diaria? ¿Qué te ha resultado difícil esta semana? ¿Qué te ayudó? Y entonces ese espacio, ese terreno para dialogar, para construir con el otro, es muy importante y fundamental cuando pensamos en la comunidad. Y entonces decimos, bueno, vamos a avanzar a que nuestra sede sea promotora de salud, pero tenemos que abrir esos espacios de reflexión y diálogo y de encuentro para aprender juntos. Y entonces eso es lo que nos permite tener esa visión compartida. Esa visión compartida y acompañarnos en procesos en que fíjese que crecemos todos. Incluso cuando yo acompaño procesos terapéuticos, yo crezco y aprendo, pero cuando acompaño procesos de cambio, yo también aprendo. Cuando acompaño procesos comunitarios, aprendemos todos. Entonces, esa transformación realmente es positiva para todos. Esa posibilidad de ampliar la mirada y de ver más y comprender más, de lograr comprensiones integrales. Habíamos hablado de la planeación también ha cambiado, no voy a detenerme muchísimo, pero pasábamos de planeaciones más verticales, más tradicionales en las que yo digo qué hacer y espero que eso ocurra gracias a lo que yo hago y tengo unos indicadores para mostrarme si ocurrió o no ocurrió y emito un informe y digo qué indicadores se cumplieron. Fíjense que incluso la pandemia ha sido muy potente para mostrarles que el contexto es importante y que quizás lo que yo veo al comienzo y lo que veo al final, pues de alguna manera está limitado y que tengo que tener alguna apertura para comprender información emergente, por ejemplo, o para comprender cambios contextuales, por ejemplo.
Entonces, ese cambio necesariamente implica empoderamiento, participación, autoeficacia. Bueno, esta parte de teoría de comunicación creo que la voy a pasar porque nos queda algo muy importante en lo que me quiero detener. Entonces, aquí, ¿qué les quiero decir? Que los cambios individuales y sociales se potencian entre sí. Entonces, les doy un ejemplo. Decimos, me voy a una de las sedes. Por ejemplo, cuando estuve en la sede Amazonía, llego a la sede Amazonía. Tenemos reuniones con estudiantes y en ese momento tuvimos reunión con un grupo muy grande de estudiantes cuando yo pude estar en la sede. Y los estudiantes identificaron temas de interés y se organizaron en subgrupos. Uno de los subgrupos hablaba, por ejemplo, de actividad física, otro hablaba de alimentación, otro hablaba de lo cultural. Bueno, había distintos grupos y los grupos exactamente pues están ilustrados si ustedes entran a la biblioteca, en la documentación del proceso, ahí encuentran realmente los grupos que se organizaron. Si yo digo, voy a trabajar yo solito, estudiante de primer semestre, mis hábitos de alimentación, yo solito, quizás es mucho más difícil en ese nuevo contexto que yo logre tener una alimentación saludable. Si yo gestiono a nivel de condiciones, pero además tengo un grupo de estudiantes que diseña estrategias para estudiantes y que trabaja conmigo, y entonces esa era la idea de armar grupos en las sedes. Entonces teníamos estudiantes, pero estudiantes acompañados por profesionales que podían ser de bienestar o podían ser docentes, ¿cierto? Y entonces empezamos a diseñar participativamente estrategias. Quizás es mucho más fácil que yo solito pueda tener hábitos alimenticios saludables, ¿cierto? Que si se hace todo esto en el contexto, pero además hay un grupo de estudiantes que está trabajando, pero además estamos aprendiendo juntos, pero además estamos diseñando estrategias juntos. Entonces, fíjense que estos se complementan. De la misma manera que si yo tengo un proceso en el que estoy logrando muchas cosas y yo puedo decir, miren que yo he aprendido a hacer loncheras saludables y he aprendido a llevar a la sede para no pasar trabajos, llevo estos alimentos, pero otro estudiante dice, mire, yo estoy aprendiendo a preparar y a congelar, o ¿por qué no compartimos y llevamos, usted lleva tal cosa, yo llevo tal otra, y juntamos, y entonces así tenemos unas súper loncheras en donde para mí fue fácil porque yo compré 5 manzanas, llevé las 5 manzanas, pero mi compañero compró 5 quesitos de pera, por decir algo, y pudimos tener una mega lonchera. Y entonces, ¿cómo logramos que eso individual y lo social se potencie entre sí? Entonces, en lo individual, los cambios nos invitan a renovarnos, a reinventarnos, a ser curiosos, a tener emociones positivas que nos permitan conectarnos con y fluir con el cambio, a estar conectados con nuestra historia, y encontremos otras maneras que abran posibilidades para nuestro desarrollo. Pero en lo comunitario, trabajar el cambio nos posiciona desde ese cuidarnos que yo les decía. Yo me cuido, yo te cuido, nos cuidamos. Y entonces fíjense que lo que hacemos cada uno se puede unir con eso que nos vincula y nos hace tener esa visión compartida. Y entonces yo cumplo con mi tarea, cumplo con mis funciones, cumplo con mi rol en la universidad, o nos pensamos comunidad. Y entonces allí está la sillita como ejemplo. Nos pensamos como comunidad y eso que nos complementa va a ser esa apuesta por ese cuidado y por ese cuidarnos mutuamente, que nos permite sentirnos que realmente somos un alma y que realmente tenemos una visión compartida y que realmente vamos a mejorar las condiciones para la salud de nuestras sedes. Y vamos a lograr esos cambios a través de diálogo, a través de esa acción colectiva. Esta tablita me gusta mucho porque nos ilustra lo que les he explicado, es de la Organización Panamericana de la Salud. Y entonces nos plantea, mire, si nosotros logramos cambios sociales, se aumenta la posibilidad de mejora en la salud, pero si no logramos cambios individuales, pues se mantiene el estado. Pero si nosotros logramos cambios individuales y cambios sociales, es cuando vamos a lograr mejoras sostenidas en la salud.
Y con estas apuestas de Universidad Promotora de Salud, pues le apostamos a mejoras sostenidas en la salud. Es decir, que yo puedo estar de estos 2 años aquí, ya no estoy, pero la sede tiene incorporada esa apuesta por la promoción de la salud. Todas las personas están trabajando, es una corresponsabilidad, es una coproducción de salud, entonces hay estudiantes motivados, hay profesores motivados, hay personal administrativo motivado, hay desde equipo de bienestar motivados, y entonces el proceso tiene continuidad y tiene sostenibilidad. Trabajamos desde condiciones, pero trabajamos desde decisiones individuales. Cuando pensamos en los cambios, normalmente nos tenemos que remitir a comportamientos humanos en lo individual y en lo comunitario. Y entonces, fíjense que allí es muy fácil comprender cómo se gestionan los cambios. Nosotros decimos esa situación actual, ese comportamiento que es observable. ¿Qué es el comportamiento? Es una acción observable que realiza una persona o un grupo de personas en circunstancias específicas. Fíjense, les puse algunos ejemplos para ilustrar un poco esto. Entonces, el comportamiento es observable. De alguna manera nos podemos decir, bueno, yo me estoy fumando media cajetilla todos los días. Realmente necesito tener los cigarrillos conmigo y estoy fumando. Ese es el comportamiento observable, ¿cierto? Digo, yo decido dejar de fumar y entonces voy a iniciar todo un proceso de cesación tabáquica con un acompañamiento. Recuerden, es un proceso. ¿Cuál era la acción observable? Me estoy fumando media cajetilla al día, ¿sí? Y así pues en distintos niveles los comportamientos. Ese comportamiento de mi media cajetilla al día ¿es posible? Sí. Y fíjense que aquí es posible en la medida que la persona cuenta con las habilidades y destrezas. Por eso la teoría de la autoeficacia es tan importante. Necesitamos fortalecer la capacidad y desarrollar habilidades y destrezas necesarias. Tener la información adecuada. Miren la información. Tener una actitud positiva, motivación hacia el cambio. Y un ambiente que facilite y promueva. Entonces, fíjense todo lo que implica el proceso de cambio y que tenemos que cuidar cuando acompañamos procesos de cambio. ¿Qué implica? Fortalecer capacidades y destrezas, implica reforzar la motivación, implica generar unas condiciones y un ambiente que hagan posible esos cambios positivos para la salud. Claramente yo no puedo pedirle a otro que cambie para que corresponda a mis expectativas. Realmente el tema del cambio tiene que tener una postura ética. Cuando acompañamos un proceso de cambio en lo individual y lo comunitario, debe haber un consenso. Mire, sí, realmente queremos ser una sede promotora de salud, debe haber una participación. Por eso ha sido tan importante todos los aportes que hemos recibido a propósito, por ejemplo, de la política, porque no es que desde un lugar yo me lo imagino, sino es cómo nos lo imaginamos juntos y a dónde queremos llegar juntos. Y fíjense que en lo individual pasa exactamente igual. Entonces, yo no puedo decir, oye, deja de fumar porque es que tu olor fastidia, porque es que el aliento se te pone pesado, las uñas amarillas, hasta el pelo te huele a feo, la ropa, y para mí eso es muy desagradable. Y entonces, por favor, tú deja de fumar. Claro, sería ideal por su salud que dejara de fumar, pero no es algo que yo le voy a imponer desde mis necesidades, ¿cierto? Porque realmente recuerden que el yo decido es muy, muy importante. Cuando pensamos en los cambios tenemos que comprender integralmente, y comprender integralmente es poder mirar los recursos también, como nos decía Olga hace un momento. Es poder construir visiones compartidas, es pensar en el proceso y cómo nos complementamos en el proceso. Es pensar que cuando pensamos en los procesos tenemos que mirar, bueno, ¿qué queremos cambiar? ¿Cómo podemos favorecer el cambio? ¿Cuáles pasos vamos a dar? ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? ¿Cómo vamos a aprender de las dificultades? ¿Y cómo vamos a abrir espacios de reflexión y diálogo que nos permitan aprender del proceso mismo y documentar el proceso mismo? Tal vez era Olga Cecilia que nos hablaba de esa posibilidad de documentar, de realmente ir recuperando información.
No vamos a alcanzar a profundizar en teorías de cambio, pero les voy a dar un material interesante. Solamente les voy a contar a nivel general que hay unas teorías de cambio que nos aportan elementos interesantes para favorecer cambios en lo individual y en lo comunitario en favor de la salud. En estas teorías es importante tenerlo en cuenta los recursos, los activos, lo que facilita el cambio, lo que dificulta el cambio, las distintas voces. Es fundamental favorecer empoderamiento. Es tener en cuenta que los ideales son muy importantes porque nos motivan a avanzar, pero fíjense que yo no puedo saltar al ideal. Yo quiero retomar lo que nos decía María Estela, por ejemplo. Nunca más voy a comer chicharrón, en mi vida jamás voy a comer chicharrón. Pues tampoco necesitamos saltar a jamás en la vida volver a comer chicharrón, no. Quizás no incorporarlo como único alimento proteico de todos los días, no. Pensemos que quizás pueda haber otras alternativas para tener balanceada mi alimentación, ¿cierto? Pero entonces, para que el ideal es, quiero alimentarme de manera saludable, quiero disfrutar la alimentación, quiero encontrar otras alternativas gozosas para disfrutar la alimentación, pero fíjense que el ideal nos anima a avanzar. Y tenemos que tener unos posibles, que es no desanimarnos con el ideal, sino animarnos con tener ese faro, pero saber que nos proponemos pasos para ir avanzando. Y que tenemos que aprender a diseñar estrategias, tenemos que aprender a plantearnos metas y tenemos que aprender a plantear acciones y tener lógicas que nos ayuden a planear, como ustedes mismos dijeron hace un ratico. Ahí solamente les traje ejemplos no solamente de nuestra universidad, sino de otras universidades. Entonces, la planeación da cuenta de procesos y nos permite realmente avanzar. Y la planeación es indispensable en lo comunitario y muy importante también en los procesos individuales. Aquí les voy a nombrar el modelo trasteórico. El modelo trasteórico es súper interesante, suena complejo y no lo es, la verdad. Prochaska y Di Clemente, ellos plantearon, hagan de cuenta una escalerita, la que yo les decía, en donde hay unos escalones en donde yo no estoy listo para cambiar. Entonces, sí, yo me fumo medio paquete al día y me gusta y no me molesta. De algo se tiene que morir uno, no me molesta. Ese sería como el primer escaloncito. Hasta vamos avanzando en los escalones hasta que digo, no, mire, yo realmente sí quiero. Aquí, si quiero algún día, un siguiente escaloncito, yo sí quiero dejarlo algún día. Siguiente escaloncito, bueno, yo sí quiero y quiero ya. Lo quiero lograr para los próximos meses, por ejemplo. Cuando las personas ingresaban a la clínica de acompañamiento para dejar de fumar en la Universidad Javeriana, el promedio de tiempo para lograr dejar de fumar era 3 meses, acompañado con este modelo trasteórico que nos lleva a subir escaloncitos. Subir escaloncitos hasta que ya no solamente lo decidí, sino incorporé nuevos hábitos. Y entonces, mire, ya logré entender que me llevaba a fumar como fumaba. En este momento yo ya logro no fumar y yo ya me mantengo. Entonces, el último escaloncito de este modelo trasteórico es me mantengo. ¿Qué quiere decir? Nosotros evaluábamos a los 6 meses, al año, a los 2 años y decíamos ya, realmente hay una sostenibilidad, se mantiene en el tiempo y 2 años después esta persona no volvió a fumar, por ejemplo. Ilustrándoles un poquitín de manera rápida el modelo trasteórico. El modelo de autoeficacia individual y colectiva también se los he nombrado y nos ayuda a reforzar esas percepciones que tenemos de nuestra posibilidad de lograr algo. Y entonces nos dice, si realmente yo siento que no soy capaz, difícilmente lo voy a lograr. Pero si yo logro reforzar y fortalecer esa eficacia, esa autoeficacia, muy seguramente lo logro. Entonces, la autoeficacia tiene que ver con la percepción de logro que yo tengo y esa percepción de logro tiene que ver con el esfuerzo que hago por lograrlo y con mantenerme en esos logros. Y nos da herramientas valiosísimas que, si les interesa, pues también les puedo facilitar material.
Iniciar el proceso de cambio implica optimizar nuestra capacidad para preguntar y comprender. Fíjense, escucharnos, comunicación con otros, interpretar, explicar, orientar, acompañar. Fíjense, esto es esa comunicación horizontal que tiene que ver con lo que yo les decía de comunicarnos realmente, de escucharnos realmente, de sentirnos. Y fíjense que en el ejercicio también era importante, nos miramos, no sencillamente yo te mando información, sino nos miramos, nos reconocemos, nos sintonizamos, compartimos, disfrutamos, abrimos espacios para la reflexión. Es ese tipo de comunicación la que favorece procesos de cambio. Y entonces, a nivel individual, esa sensación de yo puedo, vale la pena, justifique el esfuerzo y sé cómo hacerlo. Recuerden, eso es autoeficacia individual. A nivel comunitario, nuestros retos, nuestros recursos, nuestras estrategias, nuestros logros, nuestro proceso. No es el que me dijo tal oficina que yo debía hacer, no. Es nuestro proceso porque es importante. Porque esto que vamos a lograr es importante para todos. Y ya finalizando esta parte, como para abrir un espacio de diálogo más abierto, les quiero contar, y bueno, y el tema de políticas, ¿qué tiene que ver con el cambio? Porque nos anuncian en el correo que las políticas tienen que ver con el cambio. Bueno, ¿qué tienen que ver con el cambio? ¿Quién quiere hacer una lluvia de ideas? ¿Qué tendrán que ver las políticas con los cambios? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Hola, ¿cómo estás? Hola, María Estela, cuéntanos. María Alejandra. María Alejandra, ¿también Hola. estás con María Estela? No, Pero no, también no. estás de Orinoquía, ambas son de Orinoquía, ¿sí o no? No, yo soy de Medellín. Ah, de Medellín. Ah, es que María Estela tiene levantada la mano y tú, María Alejandra, ya aprendiste tu micrófono, ya entendí. Entonces, María Alejandra, por favor, toma la palabra. Y enseguida María Estela. Bueno, disculpas. Yo pienso que las políticas influyen en el cambio porque, o sea, el crear nuevas estrategias y nuevas políticas de acuerdo a las caracterizaciones que tenemos de la población o de los procesos, eh, podemos influir en esos cambios sociales, personales, de hábitos. O sea, el poder crear nuevas políticas nos va a llevar a esos cambios que podemos querer. Eso suena muy utópico, pero de a poco yo creo que se podrían ir gestando cambios. Pues esa es mi perspectiva. Claro que sí, María Alejandra, muchas gracias y qué rico sentirte desde Medellín. Y ahora sí, María Estela, cuéntanos. Pues yo considero que las políticas pues son una parte fundamental porque de la política también se deriva la destinación de recursos, la destinación de tiempos, la disponibilidad de los mismos profesionales, digamos, para trabajar en este ejercicio. Desde la política está el tema de las sinergias con otras instituciones o con otros sectores, digamos, en el caso que se quiera trabajar en un tema más global. Desde la política hay una directriz, valga la redundancia, de cómo se va a vivir en ese ambiente. En este momento, por ejemplo, en la universidad, lo de la política del sistema de gestión ambiental es muy importante porque eso nos ayuda a disminuir el consumo de desechables de un solo uso, pero pues para eso se requiere una política porque tenemos que estar todos formados, capacitados, se tiene que lanzar una estrategia comunicativa que invite a las personas a unirse a la estrategia, se tiene que destinar un recurso para poder dotar, digamos, de los, por ejemplo, del vasito reutilizable a cada persona que está al interior de nuestra sede y así, digamos, disminuir o evitar al máximo el uso de esos desechables de un solo uso, ¿sí? Entonces, la política es la fuerza o es la columna vertebral de esa estrategia que uno quiere implementar en promoción de la salud. Muchas gracias. Y entonces, como tú nos dices, las políticas nos dan una directriz, nos orientan, orientan la toma de decisiones, favorecen la articulación de esfuerzos, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo,
políticas institucionales, y tú nos hablaste de esta política que le apuesta al cuidado del ambiente, que es muy importante y que nos aporta todo eso que tú nos decías. Tenemos entonces políticas institucionales, universidad promotora de salud, que lo estamos haciendo como nacional, pero lo estamos haciendo como país, pero lo estamos haciendo como región, y entonces las universidades le apuestan a ser una universidad promotora de salud. Formular una política favorece todo lo que tú nos estabas diciendo y favorece la sostenibilidad en esa apuesta. Es decir, si nos vamos, si no estamos, es una apuesta institucional, ¿cierto? Que garantiza que este esfuerzo que estamos haciendo por mejorar las condiciones para la salud, pues va a permanecer. Pero fíjense que hay distintos niveles de política. Hay otro nivel que es el nivel nacional, pero miren que las lógicas son similares, nos aporta lo mismo, que estábamos hablando de las directrices, de la orientación en toma de decisiones, de la articulación de esfuerzos. Pero cuando hablamos de sostenibilidad, por ejemplo, decimos una política de gobierno. Por ejemplo, Santos, cuando fue presidente, habla de 0 a siempre y plantea esta estrategia potente para la protección de los niños. Y entonces dice, de 0 a siempre vamos a cuidar la salud de nuestros niños. Y fue una política de gobierno. Cuando iba a terminar su gobierno, queda como una política de Estado para que la apuesta nacional, la apuesta como país, sea proteger la primera infancia y proteger a los niños y proteger la salud de los niños. ¿Cuándo? De 0, desde antes de que nacieran hasta siempre. De tal manera que ese cuidado en sus primeros años garantizara posibilidades mayores de desarrollo humano, calidad de vida y bienestar. Y gracias a esa política se unen esfuerzos de distintos sectores, política que se instauró como política de Estado, y eso favoreció sostenibilidad. Entonces, distintos sectores, entonces cultura, el sector cultura decía, yo puedo aportar a ese cuidado desde allí, sector educación, yo puedo aportar desde aquí, sector salud, yo puedo aportar desde aquí, y entonces unen esfuerzos para, y entonces esa articulación de esfuerzos que tú nos contabas hace un momentico. Y tenemos a nivel internacional también, y entonces, por ejemplo, en promoción de la salud, en este momento, nuestra guía mayor es la estrategia y plan de acción para la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, que plantea participativamente a la Organización Panamericana de la Salud. Ese fue un proceso bellísimo en donde se abrió la participación a los distintos países de la región, qué se debía incluir en esa estrategia y plan de acción y cómo debía formularse. Y fue un proceso participativo súper, súper potente y súper bonito, que nos da esas orientaciones, que nos permite avanzar en la revitalización de la promoción de la salud en toda la región. Entonces, fíjense que tenemos distintos niveles de política que de alguna manera apoyan y acompañan. Les voy a dar un ejemplo. A propósito del tema del cigarrillo, como para sacar y que veamos de distintos lugares los ejemplos que les doy. El convenio marco para el control del tabaco es una política marco global que surge cuando se ve la carga de morbimortalidad asociada al consumo de cigarrillo. Y dice, mire, la carga de enfermedad y muerte asociada al consumo de cigarrillo es enorme. La industria tabacalera se está lucrando, pero realmente está dejando a su paso una carga de enfermedad y muerte enorme en el mundo. Y entonces sale el convenio marco, y en el convenio marco dicen, miren, si nosotros utilizamos estas estrategias, Empower, si utilizamos estas estrategias y nos plantean unas estrategias, podríamos disminuir la carga de morbimortalidad. Y entonces sale el convenio marco, fíjense, es marco. ¿Qué pasa? Los países se unen. Y entonces los países dicen, Colombia dice, yo firmo el convenio marco. Ahí adquiría unos compromisos no del todo cumplidos. Ahí nos muestra que hay una brecha entre eso que es la política y lo que se logra y cómo tenemos que tratar de lograr realmente acercarnos a esos que nos plantea, esas directrices que nos plantea la política. Y entonces Colombia dice, bueno, yo no solamente firmo, sino saco la ley 1335 para el control de tabaco y saca para Colombia la ley 1335 para el control de tabaco, en donde nos orienta
como instituciones de salud, como instituciones educativas, como instituciones, espacios de recreación, cómo debemos hacer para realmente disminuir la afectación derivada de consumo de cigarrillo. ¿Qué hacen algunas universidades? Algunas universidades dicen, bueno, nosotros vamos a hacer universidad 100% libre de humo de cigarrillo. Esto está más o menos favorecido desde mi experiencia lograr tomar esa decisión institucional por el tamaño y complejidad de las instituciones. Acompañando este tipo de procesos, encontré, por ejemplo, que universidades muy grandes, con campus abiertos, les era mucho más difícil que a universidades mucho más pequeñas. Sin embargo, instituciones como Universidad de los Andes dicen, nosotros vamos a hacer una universidad 100% libre de humo de cigarrillo, por ejemplo, y toman la decisión. Universidad Javeriana dice, mi sede, mi seccional Cali va a ser 100% humo de cigarrillo, y aquí nadie fuma dentro del campus, pero dice, oiga, en Bogotá eso está como bastante difícil, porque además es un campus abierto y demás, y entonces tomamos medidas como no vender cigarrillos en las cafeterías, tomamos medidas como ser estrictos en espacios cerrados, pero no es una 100% libre de humo de cigarrillo. Ahí lo que les muestro es que las políticas son directrices que de alguna manera asumimos como faro y que orientan el avance en un proceso, en este caso, en beneficio de la salud. Y entonces, ¿para qué nos sirven? Para lograr cambios estructurales. Y entonces, si tenemos una política, las decisiones institucionales le apuntan a eso. Todas las decisiones institucionales le apuntan a eso. Entonces, si decimos, vamos a hacer una universidad promotora de salud, le aportamos a eso. Olga Cecilia nos dice lo siguiente, algunas políticas, no todas. ¿No quieres prender tu micrófono y decirlo con Olga Lucía y Olga Cecilia? ¿Quieren prender su micrófono o las leo? Yo prefiero escucharlas. Profe, no, lo que pasa es que yo tenía una deuda pendiente con todos y todas, porque me había comprometido a compartir unos teléfonos y unos contactos acerca del tema de las bicicletas, hace 15 días. ¡Ay, sí, señora! Entonces, pues busqué la información en la universidad, ya que pude, pues, digamos, estoy volviendo en algunos momentos, y encontré las tarjetas que había, digamos, y que había, con las personas que había gestionado anteriormente el tema. Entonces, por eso lo estoy colocando. El último dato que coloqué, no, digamos que no lo tengo, no lo he verificado todavía, que es el de Pacicleta, pero ese solamente aplica para Bogotá, pero cuando hablé con ellos en su momento, ya llevaban 4 años, y era un proceso interesante de paz a la calle. Era eso, profe, lo que yo estaba haciendo. ¡Súper! Chat, discúlpenme, qué pena. No, maravilloso. Es que el espacio es justamente una construcción conjunta y ese dato que nos estás compartiendo es muy valioso. Y Olga Lucía, ¿tú quieres prender tu micrófono y contarnos de algunas políticas y programas gubernamentales? Pues sí, profesora, yo quería pues contar que algunos programas como la de la alimentación en las escuelas, como algunos programas que llegan al Chocó, que es la revisión médica, que ya están como política institucional en esas regiones, no son para todas las regiones, pero pues decidieron ponerlo en las regiones más vulnerables como en Chocó, en Putumayo, en Arauca. Hay algunas políticas donde es obligatorio prestar unos servicios de atención tanto de alimentación como médicos a los niños. Esas políticas ya están instituidas y esas políticas son positivas. Eso le da herramientas también para que la misma población se dé cuenta de que tienen otras cosas, cómo gestionar la parte de su salud, de cómo asistir, porque es que es muy difícil también cuando la gente quiere un cambio, pero no hay cómo. Entonces, a través de estos programas y de estas políticas, se ha logrado que pues, la gente de estas comunidades pueda asistir por lo menos a una alimentación saludable, pueda asistir a un pediatra, a una obstetra, las señoras en embarazo, a servicios médicos, odontológicos, bueno, que antes nunca lo hacían, jamás lo hacían, pero en este momento ya está en la región institucional que es una política.
Entonces, eso ayuda muchísimo y le da herramientas también pues tanto a la población individual como a las comunidades para empoderarse y hacer cosas por su salud. Muchas gracias por tu aporte porque realmente nos ilustra cómo una política favorece cambios estructurales. La política favorece cambios estructurales que se sostengan en el tiempo y que favorezcan esa articulación de esfuerzos para lograr ese deseable importante para la salud. Nosotros podemos hacer esfuerzos en otros niveles, por ejemplo, podemos decir cambios en comportamientos y decimos vamos a hacer todo el esfuerzo en cambios en comportamientos y trabajar, por ejemplo, hábitos y estilos de vida. Y ofrecer, por ejemplo, en lo que nos planteaba Olga Lucía, a las mamás en las comunidades alternativas para tener alimentación saludable y que neveras comunitarias y que la olla comunitaria y que en los espacios para aprender a aprovechar los alimentos de cosecha y podemos pensar cómo lograr cambios de comportamiento. Pero también podemos favorecer una participación mucho más activa que lleve a que las comunidades se empoderen y realmente trabajen y tengan un liderazgo juicioso, organizado y planeado en favor de la salud. Y las políticas que nos favorecen esos cambios estructurales que se mantienen en el tiempo. Las políticas institucionales de universidades promotoras de salud o políticas de universidades saludables, como las llaman en algunos países, son ese faro que garantiza esos procesos transversales de desarrollo institucional que tienen a la base una apuesta por la promoción de la salud en todo lo que hacemos. Entonces, incluso en las compras que se hacen, en las construcciones de edificios, en las adecuaciones de los campus, teniendo en cuenta que sean incluyentes, teniendo en cuenta que realmente favorezca lo que se decida, realmente favorezca la salud de las personas. Aquí, sencillamente para detallarles que las universidades promotoras de salud, esta es una directriz que se plantea desde la Red Iberoamericana, tienen como el primer punto el desarrollo de una normativa y políticas institucionales para propiciar ambientes favorables para la salud. ¿Esto qué quiere decir? Que las instituciones tienen que tener voluntad institucional para mejorar las condiciones para la salud. Y que si hay aspectos que afecten negativamente a la salud, tiene que intervenirlos, porque hay un compromiso por el mejoramiento permanente de las condiciones en favor de la salud y el bienestar de los miembros de su comunidad universitaria. Fíjense que el tema de políticas es importante, no importa cómo empiecen los procesos. Hay procesos que han empezado de abajo hacia arriba. En algunas universidades, por ejemplo, dicen, hay un grupo de profesores y estudiantes que encontraron interesante este tema de promoción de la salud y empiezan a socializarlo y empiezan a favorecer que un mayor empoderamiento, de tal manera que le plantean a sus directivas, mire, es importante que nuestra universidad sea una universidad promotora de salud. Y hay casos como el nuestro en la Universidad Nacional, en donde las directivas de la universidad toman la decisión y dicen, tenemos que apostarle a la promoción de la salud en nuestra universidad y que nuestros campus favorezcan la salud. Y entonces toma la decisión y plantea un proyecto que nos permite realmente fortalecer capacidad para que esto sea un asunto de todos. Y fíjense que esos son procesos que pueden empezar de arriba hacia abajo hacia arriba, pero en todos el tema de la formulación de políticas nos favorece sostenibilidad, nos favorece articulación de esfuerzos, nos favorece que se haga explícita esa voluntad institucional. Y entonces, una voluntad institucional que está en la formulación, y entonces, ¿cómo redactamos participativamente qué es lo que hemos hecho juntos este tiempo? El año entrante y los siguientes, ¿cómo implementamos y cómo vamos aprendiendo lo que va pasando? Hacemos monitoreo, seguimiento, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cierto? Y les dije que les traía ejemplos para que veamos que es un esfuerzo en el que no estamos solos. La Universidad del Valle, que también la estoy acompañando en el proceso, está exactamente en el mismo proceso de construcción participativa de su política. Y entonces ellos han trabajado el tema fortaleciendo también todo lo participativo,
recuperaron un montón de información de distintas fuentes, abrieron espacios virtuales durante la pandemia para la validación de la información y para establecer prioridades y para alimentar el texto de política. En esta participación se abrieron como distintas alternativas, concursos, murales y demás, que permitían la expresión de qué queríamos lograr como una Universidad del Valle promotora de salud. Y en este momento, por ejemplo, estamos en algo que llamamos Curso Taller Saludarte, Diálogos y Acciones por el Derecho a la Salud. ¿Y qué es lo que hacemos allí? Tenemos espacios de capacitación como este que estamos teniendo, abiertos a toda la comunidad, como lo estamos haciendo. La diferencia, y por eso se llama Saludarte, es que tienen dos partes. Entonces, después de esta primera parte, por ejemplo, que estaríamos compartiendo, el mismo mensaje se refuerza a través de otro arte o de otro lugar. Y entonces hemos tenido participación desde cuenterías, de trabajo corporal, desde distintos lugares de la universidad, para reforzar cómo todos tenemos que participar para fortalecer la universidad como promotora de salud. Y entonces allí en estos talleres se favorece que otras voces desde otras disciplinas nos cuenten cómo fortalecer la salud. Entonces, las políticas institucionales implican una voluntad institucional, eso ya es claro. Las instituciones de educación superior y universidades le apuestan a eso y asumen la tarea de alcanzar objetivos en favor de la salud. Fíjense, el alcanzar por objetivos nos reta a lograr mejorar. Por eso el cambio era tan importante hoy, porque estamos aquí y necesitamos mejorar. Y es una apuesta institucional, mejorar las condiciones para la salud, fortalecer la participación, fortalecer la capacidad, fortalecer oportunidades para el bienestar y el desarrollo humano. Mejorar las condiciones, lo que les decía, eso también implica intervenir. Y fíjense que el intervenir no tiene que ver solamente con aquello negativo, cómo lo solucionamos, sino con lo positivo. Miren la cantidad de cosas positivas que han estado pasando en nuestra universidad, por ejemplo. Entonces, tenemos un cronograma de actividades de bienestar que nos permite reconocer una cantidad de opciones que tenemos para elegir. Y cuando sale ese cronograma, uno dice, oiga, tan chévere, ¿y por qué tal sede no mandaría tan rico cuando todas mandan? Pero decimos, tenemos una mirada global de una cantidad de oportunidades que tenemos en la universidad. Y decimos, bueno, y entonces organizamos Semana de la Salud, pero ya no solo para mí, sino esto lo puedo abrir para los demás, y entonces se enriquecen nuestras planeaciones de Semanas de la Salud, o Días de la Salud, o Jueves de la Salud, como los llamemos, pero al poder compartir programaciones, se enriquece. Y entonces ese mejorar condiciones para la salud también pasa por formas de comunicación distintas, también pasa por formas de relación distintas, también pasa por la posibilidad de trabajar sinérgicamente y de manera colaborativa. Y miren que nos habla de procesos también. Entonces, la política también nos lleva a tener en cuenta que los cambios implican procesos y que ese mejoramiento permanente nos implica un esfuerzo constante. Por eso hablamos de universidades promotoras de salud. Las universidades promotoras de salud, ese promotora da cuenta de la voluntad institucional para que todo el tiempo se esté monitoreando y mejorando las condiciones, todo el tiempo se estén aprovechando los recursos, todo el tiempo se estén favoreciendo sinergias, todo el tiempo se esté velando por la salud de los miembros de la comunidad universitaria, pero también el aporte en la vinculación con la sociedad. En síntesis, son procesos vivos que se alimentan de la comunicación. En nuestra universidad, estos procesos de cambio nos implican conectarnos con nuestras fortalezas, con nuestros recursos, con nuestros aprendizajes. Hablar de promoción de la salud no es un proceso paralelo, es una mirada que enriquece lo que ya venimos haciendo. Entonces, esto que estoy haciendo desde cultura, esto que estoy haciendo desde actividad física, esto que estoy haciendo desde acompañamiento, ¿cómo se enriquece desde esa posibilidad de complemento? ¿Cómo se enriquece desde la promoción de la salud? Nos planteamos entonces todo el proceso que hemos vivido juntos, que nos lleva a este momento a tener listos los documentos de política. Les compartimos la última versión, que para nosotros pues fue ya muy grato poder incorporar
tantísimos aportes, y entonces el ejercicio juicioso de recuperación e incorporación de los aportes que hace que eso que está escrito sea escrito por todos los que han podido aportar y que han querido aportar y que han podido retroalimentar. Tenemos entonces en nuestros documentos, tenemos ya un material que nos permite apostarle a que este año se presenta, se formaliza la política y que el año entrante podríamos tener ya, pasar a la fase de implementación, que nos va a permitir articular esfuerzos y que nos va a hacer una invitación mucho más explícita a seguir participando en favor de la salud. Entonces, yo quiero cerrar el espacio de hoy abriéndome a comentarios, a compartir experiencias, pero también invitándolos a participar en este proceso de fortalecimiento de nuestra universidad como promotora de salud y sentir que realmente la promoción de la salud sí nos abre otras maneras de relacionarnos, otras maneras para cogestionar y para pues fortalecernos en este trabajo y en este proceso colaborativo. Entonces, hasta aquí el tema de gestión de procesos de cambio en favor de la salud, que espero que les haya resultado interesante y útil, que les aporte herramientas. Quien quiera profundizar sobre algunos de los modelos, me escribe y les mando más información. El tiempo no nos daba sino para darles esta mirada general. Quiero invitarlos entonces en este momento a compartir reflexiones y experiencias. Nos quedan unos minuticos antes de terminar nuestro espacio. Confirmarles que nos veríamos en 8 días para finalizar nuestra formación como promotores de salud y tendríamos nuestra última sesión en 8 días. Que los cambios que promovamos generen transformaciones hacia mayor libertad, mayor bienestar, mayor felicidad, mayor conciencia de nosotros, los otros y lo otro. Y bueno, hasta aquí lo que yo les quería compartir. Voy a quitar abiertas si hay preguntas sobre este tema o sugerencias para nuestra última sesión. ¿Cómo nos fue? ¿Nos gustó el tema de cambio? ¿Nos resultó interesante? ¿Nos aportó elementos? ¿Nos surgen preguntas? ¿Comentarios? María Alejandra. Hola, no, muchas gracias por la información. Quería preguntar una cosita en cuanto al tema de propuestas. Yo he hablado con mi equipo de trabajo de aquí de Medellín, de acondicionamiento, y tenemos pues como unas propuestas y queremos como que ustedes conozcan también un poquito sobre la sede de Medellín. Entonces era para saber si el próximo miércoles podríamos hacer como una pequeña presentación. ¿No nos quieres adelantar? No tenemos tiempo ahorita. Motívanos, cuéntanos un poquito. Ah, pero, o sea, hoy no estamos el equipo de trabajo, es para cuando estamos los tres. No te preocupes. Entonces, me parece muy bien tu sugerencia. Podríamos abrir el espacio la siguiente vez con la presentación de la propuesta que ustedes tienen. María Alejandra, ¿cuánto tiempo crees que sea que necesiten? No, es poquito, por ahí unos 15 minutos, 20. Me parece perfecto. Entonces déjanos en suspenso, no nos adelantes más. Abrimos nuestro espacio con la presentación desde Medellín. Sí, lo que pasa es que, mira, yo les conté a ellos pues lo que hemos venido hablando acá en estos cursos, en estos talleres, y queremos pues como contarles, de acuerdo a eso que hemos aprendido, cómo podemos enlazar esto a una universidad saludable desde acá, desde Medellín. Maravilloso. ¿No quieren que desde las otras sedes hagamos algo similar y que planteemos reflexiones desde las sedes que nos abran la oportunidad de seguir aprendiendo juntos y reflexionar ya sobre las prácticas? Claro que sí. Entonces inicia Medellín, y a alguien, ¿qué sede le gustaría seguir en la próxima sesión? Compartiendo un poquito las experiencias y cómo lo ven y cómo lo apropiarían.
porque sería muy rico escuchar las distintas sedes, ¿no? Les dejo la inquietud. De todas maneras, les voy a dar algunos elementos en planeación y evaluación, pero creo que sería muy rico y de una riqueza muy valiosa poder compartir reflexiones desde las sedes. María Estela, ¿quieres proponernos, que nos propones que desde los 5 ejes de promoción? Cuéntanos, ¿cuál es tu propuesta? Que desde las sedes contemos qué se viene haciendo o qué tenemos, digamos, en este momento desde cada uno de los ejes de la promoción de la salud y cómo podemos articularnos. Creo que podría ser un escenario valioso para reconocer lo que se viene haciendo en las otras sedes, que de pronto podamos nosotros tomar como guía, como orientación o unir esfuerzos con otra sede para poder trabajar en ese eje particular, que encontremos la opción de articulación. Uy, me gusta muchísimo porque sería una sesión muy práctica en la que podemos no solamente compartir, sino pensar juntos y ver qué necesitamos para apoyar esos procesos. Entonces, la invitación sería que tengamos un espacio, cada una de las sedes que están presentes ahorita en este momento, no sé. Entonces estamos, ¿quieren contarme de dónde están? Está Medellín, está Orinoquía, está Bogotá. ¿Qué otra sede está presente? La Paz. Está La Paz. Medellín. ¿Alguna otra sede está presente? En este momento es que iniciamos muchos, pero sé que cuando uno interrumpe se corta un poquito el proceso. Entonces, inicialmente tendríamos unas presentaciones de las sedes, de cómo se imaginan el proceso, a partir de lo que ya tienen, de lo que ya vienen haciendo y que le aporta a la promoción de la salud y al bienestar y demás. ¿Les parece que iniciamos así nuestra última sesión? Sí, Connie, una pregunta, o bueno, una sugerencia adicional, y sería estipular un tiempo como para no extendernos tanto, un tiempo límite que pudiera tener cada sede para esa 15 minutos, finalización. ¿está bien? ¿Les suena 15 minutos? Con eso tenemos 15 minutos de presentaciones y luego abrimos el espacio para conversar. Eso nos daría la hora inicial de presentaciones y la hora siguiente para conversar. Yo tengo una pregunta. Los temas de la próxima sesión, entonces, ¿cómo sería? ¿O sería la misma sesión todo junto? Miremos cómo evoluciona el tiempo. Ahora, no se preocupen que a nivel de planeación y evaluación tengo muy buen material que les puedo compartir. Hay grabaciones incluso de foros internacionales con muy buen material. Entonces, es mucho más rico en este momento compartir. Si nos queda algo de tiempo, hablamos del tema y si no, les doy material. Al final les voy a dar mucho material para que puedan profundizar. Así que no es grave y vamos a poder pensar en espacios para acompañamiento en lo que nos queda del año. Entonces, creo que ese espacio para compartir y pensar juntos es de una riqueza enorme. Miramos con toda tranquilidad, flexibilidad, cómo nos funciona el tiempo. ¿Les parece? Muchas gracias. Entonces, creo que podemos finalizar la grabación ya, querida Angélica. Les agradezco muchísimo su participación, su constancia.